Bueno, qué lindo compartir todo este tiempo de alabar, de estar juntos, de compartir la Santa Cena. Y también ahora una breve reflexión para que terminemos este tiempo y un poco siguiendo esta línea de lo que veníamos hablando. Pensaba en este Jesús que deseó compartir la cena con cada uno de sus discípulos, pero pensaba en este Jesús en el relato del gran contraste que hay del Jesús entrando a Jerusalén. ¿Lo recuerdan? ¿En qué entró Jesús a Jerusalén? En un burrito, un pollino. Y pensaba en ese Jesús, en esa entrada triunfal, donde todos lo alababan, lo exaltaban, tiraban los mantos sobre él, decían bendito, ¿no es cierto?, el nombre del Señor. Y lo seguían por los grandes milagros que había hecho. Pero, minutos después, Jesús dice esto. Les invito a que busquen en la palabra de Dios, en Lucas 19, versículo 35 al 42. Lucas 19, del 35 al 42. Dice, se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus manos encima del burrito, sus mantos encima del burrito, y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Y dice el versículo 41, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y leía esta palabra, y como decía también Eri, pensaba un poco en el contexto que vimos hoy, en nuestra ciudad, pero también en nuestra vida. Dice que Jesús se acercaba a Jerusalén y cuando ve la ciudad, ¿qué hizo? Lloró por ella. Y muy pocas veces la Biblia nos dice que Jesús derramó sus lágrimas. No sé si recuerdan en cuántas ocasiones Jesús derramó sus lágrimas. En la muerte de su amigo Lázaro, que él en sí no llora tanto por ver a Lázaro, sino por la desesperanza, el contexto que ven alrededor de toda su familia. Y otro de los contextos es este. Jesús, su corazón, lo que lo quebranta es ver la maldad, el pecado de la ciudad de Jerusalén. Dice, cuando la vio en medio de la algarabía del pueblo, que lo proclamaba rey y lo seguían por sus milagros, él dice que vio la ciudad y empezó su llanto. Yo pensaba en lo personal, cuando Dios me ve a mí, ¿qué siente? Y fíjense el anhelo de su corazón. Porque esto nos habla de quién es nuestro Dios. Él dice, versículo 42, ¿cómo quisiera, cuánto deseo que hoy supieras lo que te puede traer paz? Dios dice, cuánto deseo que vos hoy sepas, que hoy experimentes qué es lo que puede traer paz a tu vida y a tu corazón. Y pensaba en este contraste que les decía. El Jesús en la entrada triunfal, pero 3 capítulos después, tenemos un Jesús que ya no está sobre el burro entrando, sino que está ahora arrodillado en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, orando a solas con Dios por lo que le tocaba enfrentar. No está recibiendo gritos y todos los que lo seguían, sino que ahora los pocos que le pidió que se queden con él se han quedado dormidos y lo han dejado solo
en el momento más crítico de su vida. Dice en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 39, Jesús ora en el monte de los olivos. Jesús ora en el Getsemaní. Y creo que es una de las palabras más icónicas, más recordadas, la oración más recordada que hizo el Señor Jesús estando aquí en la tierra. Y qué mensaje profundo que tiene esta oración, porque habla mucho del corazón de nuestro Dios y nos representa como nuestro sacerdote. Dice el versículo 39 que Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y esta es la oración, la que vamos a meditar esta mañana. Y él le dijo: Padre, Abba, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y dice en el versículo 44 que como estaba tan angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Recuerdan esta escena? Jesús orando, clamando, ¿qué había en su corazón? Yo pregunto, ¿por qué esas gotas de sangre que caían? ¿Será por el temor a la muerte física, que quizás entra también en el combo por lo que estaba por enfrentar? Pero esas gotas de sangre que él estaba sufriendo es porque hay una batalla mucho más profunda que se estaba por dar. Era la batalla entre el bien y el mal. Era la batalla entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la santidad. La sangre de Jesús, las lágrimas que él derrama en ese momento. Y él le dice al Señor, eso es lo grandioso de esta oración: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo. Lo que le está diciendo: Señor, no hay otra forma justa de hacer esto. El Señor no le quiere esquivar a la cruz. El Señor lo que no quiere en su santidad es experimentar el desapego de su Padre. Que la ira del pecado caiga sobre él. Él no lo merecía. Entonces él ora: no hay otra manera, Señor. No hay otra manera. Y yo me pregunto, ¿qué hay de esos momentos críticos que nos toca vivir a nosotros en nuestra vida? Cuando llegamos a la situación límite, ¿a dónde recurrimos? Saben que está comprobado que la gente empieza a caer en los vicios, principalmente cuando llega a una situación límite en su vida. Es allí donde empiezan a aparecer esas cosas, cuando ya no le encuentran salida a algo. Y la Biblia nos enseña en este texto también, ¿qué hizo Jesús en el momento más crítico de su vida? ¿Qué haces vos en ese momento? Jesús buscó la intimidad con su Padre. Muchas veces nos hemos preguntado, cuando oramos en esas situaciones, ¿será que Dios no me escucha? Mirá lo que estoy pasando, hasta dónde he llegado. Y uno espera la mano de Dios, el socorro, esa respuesta. Estamos esperando lo que nosotros estamos pidiendo. Y a veces de parte de Dios lo único que hay es un silencio. En Hebreos, capítulo 5, creo que nos da un poco la respuesta de eso que estaba viviendo Jesús en ese momento. Hebreos 5, versículo 7, dice la palabra: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¿Y qué dice la palabra? Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y me quedaba en esto:
Jesús, dice, en su vida mortal, en los días de su vida mortal, Él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor, con lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte. Y dice la palabra de Dios, y fue escuchado. Y eso es para cada uno de nosotros. En ese momento, dice, la oración de Jesús fue escuchada por el Padre. A veces nosotros queremos una voz audible, a veces nosotros estamos esperando, como en el caso de Abraham, que le tocó enfrentar, ¿no es cierto?, una caminata larga de días. Recuerda, ¿no es cierto?, cuando Dios lo manda a sacrificar a su hijo, lleno de incertidumbre, pero en el momento justo, Dios dice, proveyó el cordero. Pero hay veces que en nuestra vida, en el momento justo, no aparece el cordero. Y hay que hacerle frente. Jesús cuando ora, ya no había otro cordero, era Él, el cordero. Y la palabra de Dios nos dice que fue oído, fue escuchado. ¿Y cómo le respondió Dios a Jesús en ese momento? Yo le quiero que hagamos este ejercicio, quizás nunca lo hemos hecho. Pónganse en el lado de Dios. Su hijo arrodillado, orando, pidiéndole, los que son padre y madre, pidiéndole a su padre que por favor, si es posible, pase de mí esta copa. Dios viendo a su hijo sufriendo, llegando a la situación límite de estrés, de tristeza, de abandono, y Dios viéndolo, sabiendo que Él puede hacer algo distinto, pero no lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento, en la mente de Dios, estabas vos y estaba yo. Por eso Dios ve a su hijo y dice, no hay otra forma, no hay otra manera, sino el infierno va a estar lleno y el cielo va a estar vacío. La única manera que eso no pase es que el justo, Dios mismo, se haga carne, lo que celebrábamos hoy, y pague por cada uno de nosotros. Ahora fíjense cómo las oraciones no rebotan en el techo. Dios está atento a lo que piden sus hijos. Y cuánto más en esa situación. Dice allí en Lucas, donde estábamos leyendo en el relato, en el capítulo 22, cuando Jesús ora, Padre, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. ¿Qué dice el versículo 33? Que no es que me lo salteé antes que me lo olvidé. Dice, entonces, luego de que Jesús oró, ¿qué pasó? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Quizás Jesús estaba esperando esa voz audible del Padre que le diga, bueno, vamos a buscar otro camino. No vas a tener que sufrir tanto. Quizás lo estaba esperando Jesús. Pero no. En ese momento, Dios envió un ángel para fortalecerlo. Y creo que vos y yo hemos experimentado esto muchas veces. Que hemos orado insistentemente en una situación para que algo cambie y no sucede. Y sin embargo, lo que hace el Señor no es cambiar la situación, sino que lo que Dios quiere es cambiarte a vos y a mí. Muchas veces la situación no cambia, porque Dios lo que está buscando no es cambiarte y solucionarte el problema, sino te está diciendo, quizás el problema está acá, que es lo que no te deja atravesar esta situación con la paz que necesitas. Jesús dijo, ¿cuánto deseo cuando vio a Jerusalén? Y cuando digo Jerusalén, yo me pongo a mí. Cuando Jesús ve a Jerusalén, dice, ¿cuánto deseo que hoy puedas experimentar esa paz? Y fíjense que horas antes Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido tu vida, ¿para qué? Para zarandearlos un poco. Pero
yo he orado por ti. ¿Para qué? ¿Para que no te llegue el zarandeo? No. He orado para que cuando estés en medio de esa situación, tu fe no falte. Y a veces nosotros somos ese Simón que quiere evitar el zarandeo, o ese señor que dice, si es posible, pasa de mí esto, pero Dios tiene planes y caminos que son más grandes y mejores de lo que nosotros imaginamos. Y a veces utiliza esos medios, esos métodos para perfeccionarnos. Y Jesús dice, te entiendo. Y qué bueno es eso, que nuestro sumo sacerdote, nuestro representante delante de Dios, ¿no es cierto? Dice, yo te entiendo porque yo lo viví. Y eso es lo glorioso del Evangelio. No tenemos un Dios que se quedó allá arriba. No tenemos un Dios que se quedó arriba del burro recibiendo los aplausos. Sino que era necesario que se baje y experimente la cruz, el camino a Jerusalén. A veces Dios, y esto está bueno que lo podamos grabar en nuestra mente, porque quizás nos está tocando vivir algo así. Y no digo que no tenemos que seguir insistiendo con la oración para que cambien ciertas cosas. Recordamos la historia de la viuda que por su insistencia, ¿no es cierto? Pero hay veces que no va a pasar que la situación cambie. Y Dios está esperando cambiarte a vos y cambiarte a mí. Dios quizás no te va a responder de la manera que vos querés, pero sí te va a dar la fortaleza para poder afrontar esto que se viene. Quizás Dios lo que va a hacer es hacer que tu fe no flaquee, como Simón. Cuando estés en el zarandeo, que lo puedas enfrentar, como hizo Jesús con el camino a Jerusalén. Dice que Jesús afirmó su rostro y empezó la ruta de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Se abrochó los cinturones y le dio para adelante porque sabía que eso estaba en la voluntad del Padre. La invitación en esta mañana es que cada uno pueda ir a su Getsemaní. ¿Y a qué me refiero con esto? Una cosa fue el Monte Calvario, donde estaba esto, y el hecho fue consumado. Otra cosa fue el Monte de los Olivos, el Getsemaní, donde fue el lugar que Cristo tuvo que aceptar esa voluntad del Padre. El Getsemaní es el lugar donde nos podemos confrontar con Dios en el buen sentido. El Getsemaní es el lugar a que estemos a solas con Dios en intimidad y donde Jesús nos dice que tenemos el derecho a decirle, Abba, papá, Padre querido, no quiero tomar este trago amargo. ¿Cuántas veces lo hemos pensado o lo hemos dicho? Señor, no quiero vivir esto, no quiero atravesar esto. Y qué bueno que tenemos la libertad para hacerlo, nos dice la palabra. Padre, si es posible, esta versión dice, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Sería un error decir que hay dos voluntades distintas, sino que lo que está diciendo el Señor, como les decía antes, Él no quería vivir ese desapego con el Padre. La voluntad del Padre y del Hijo están alineadas en esta oración. Y en esta mañana, mi deseo en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros es poder alinear una vez más nuestro corazón al corazón de nuestro Padre. En las cosas que nos toquen atravesar. A Jesús le tocó enfrentar Jerusalén. Y fíjense que Jesús dice cuando ve Jerusalén, primero su lamento, su tristeza. Pero Él no se queda en el deseo de decir, cuánto deseo que experimenten la paz. No se quedó solo en palabras ese deseo, sino que Él lo hizo carne, lo hizo real. ¿Para qué? Para que esa paz que Él deseaba, hoy vos y yo la podamos experimentar.
quiero finalizar y poder orar por cada uno de nosotros, pero con este deseo, con este pensamiento. Señor, quizás mis deseos no son los tuyos. Quizás lo que yo quiero hacer no está en tu voluntad. Por eso necesito alinearme a ti una vez más. Quizás hay muchas cosas que hoy nos toquen atravesar. Quizás hay muchas cosas por las que venís orando hace tiempo y no cambia. Y en esta mañana Dios nos hace pensar en que lo que Dios realmente le importa es nuestro corazón. Y quizás Dios te estuvo trabajando en tu vida y en tu corazón todo este tiempo para fortalecerte, para que puedas hacerle frente a esto que te toca vivir hoy. La situación no cambió, pero Dios te preparó para que no te des por vencido, para que no bajes los brazos, para que sigas caminando. Dios te dio y te da la fe, como a Simón, para que en el tiempo del zarandeo podamos salir fortalecidos. Recuerda lo que le dijo a Simón, y cuando te vuelvas a mí, una vez atravesado ese camino, ¿qué le dijo? Fortalece a tus hermanos. Hay un propósito también en esto. Y yo confío, aunque es muy difícil muchas veces, en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aunque en el momento no lo podamos ver, Jesús en el momento oró: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En esta mañana damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque cuando vio a su hijo en el peor momento, pensó en el bien de la humanidad. Nadie de nosotros lo podría haber hecho eso. Ver a su hijo sufrir al máximo y darle la espalda, en cierto sentido, ¿no es cierto? Ahora, Dios lo hizo para que vos y yo podamos experimentar la paz, la comunión con Él. Gloria sea a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor, como arrancamos cantando en la mañana de hoy. Muchas gracias por venir al mundo y tomar nuestro lugar. Gracias por no desviarte de la voluntad del Padre. Gracias porque nos enseñás que tenemos el camino abierto, que podemos decirle Abba a nuestro Padre con cariño y presentarle nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras debilidades y saber que no somos juzgados, sino que tenemos un Padre que nos entiende, porque Él fue también tentado en todo. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque vos deseaste para nuestra vida la paz. Que esa paz viene de nuestra relación contigo. No hay otra manera de experimentarla. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como decía Eri en esta mañana, hay muchas cosas que nos están atormentando en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos podamos llenar de ti, que nuestra mirada pueda seguir en ti, Señor, que podamos disfrutar del camino. Y, Señor, si estamos en medio de un trago amargo, que lo podamos transitar contigo de la mano. Si es posible, Señor, saca esto de nuestra vida. Pero, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque sabemos que lo tuyo, tu voluntad, es agradable y perfecta. Y tú la deseaste desde un principio para nosotros. Gracias, porque tus planes y tus caminos son más altos que los nuestros y hoy abrazamos una vez más ese camino y si nos hemos desviado, pedimos perdón, pero tomamos otra vez la senda de la salvación. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.